Muy buenas tardes, nuevamente en un domingo luminoso al sur del Valle de la Aburrá. Nos encontramos para otro nuevo GPS en donde con cada uno de los temas estamos configurando nuestro sistema de apoyos y con este sistema de apoyos vamos en búsqueda de nuestro bienestar. Qué rico poder contar con su presencia, qué rico poder saber que ustedes están interesados en su bienestar mental y en el de las personas que los acompañan. Quisiera contarles que el tema de hoy se llama Breve Historia de la Locura. Nos parece importante antes de consolidar nuestro sistema de apoyos, identificar esos aspectos de la historia donde las situaciones de crisis en salud mental han sido afrontadas, atendidas y las maneras que lo hicieron. Y reconocer sobre todo en esta atención, en la atención en la atención que a través de la historia han hecho para identificar si el trato fue digno, si el manejo que se hizo de la persona desde todas sus dimensiones fue el adecuado y si muchas de esas prácticas siguen existiendo todavía. Entonces, antes de comenzar con la presentación, quisiera que escucharlos, a ver, ustedes qué saben de cómo se manejaba hace 100 años, 500 años, en la época de Cristo o por los egipcios, las situaciones de crisis de salud mental. Tienen la palabra. ¿Quién quiere participar? Yo tengo dos visiones, mas no sé qué tan acertada estoy, ¿sí? Sí, En alguna medida, en algunos momentos de la vida, se ha visto la locura como un poder extraordinario, como esa intuición y ese poder mágico que las personas tenemos y que nos hace unos seres diversos y distintos, más no desde la patología, sino desde la brillantez, es decir, de esos talentos extraordinarios donde un ser humano es capaz de ver, escuchar, sentir, comprender ciertas situaciones del mundo, incluso adelantarse a eventos por su gran don, ¿cierto? Entonces, siento que eso ha sido como una de las maneras de abordar y no llamarlo locura, sino como ese poder supremo extraordinario, más quienes no entienden ese poder supremo y extraordinario tienden a llevarlo a la patología, ¿cierto? Entonces desde ahí ha sido más perseguido, cuestionado, encerrado y enjuiciado como algo que se sale de la normalidad. Y esa segunda perspectiva lo lleva al discurso de la patología y lo lleva al discurso de la no normalidad y desde allí a la separación y segregación de ese poder extraordinario para ser contenido mediante la medicación. Hasta ahí voy. Muchas gracias. ¿Quiénes? pero por Dios, que si alguien la tiene clara lo que, con lo que tú estás diciendo, me parece muy buena tu intervención. Vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes. Pues yo tengo la idea, no sé también si estoy equivocada, que en la época de Cristo la locura se consideraba como una posesión demoníaca. Entonces las personas que iban a que les sacaran los demonios precisamente eran las personas que escuchaban voces, que tenían ideas extrañas y eso precisamente es lo que le pasa o nos pasa a las personas que en este momento tenemos también crisis de salud mental, pero afortunadamente pues ya no nos tratan así como poseídos, sino que ya sabemos que hay otra forma más suave y más digna de tratarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Entonces seguimos escuchándolos. Ustedes, ¿qué idea, qué percepción tienen de la locura a través de la historia? Si tienen un referente histórico de algún suceso del que hayan escuchado, del que hayan leído sobre las crisis de salud mental, que en algún tiempo se llamaron locura, insanidad, demencia. Entonces, qué bueno escucharlos, algún personaje de la historia que haya tenido crisis en salud mental y su implicación. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, yo
tengo como digamos algunas diferencias con lo que acaba de decir Cecilia por algo muy especial y es que lo de la locura o digamos las personas que pensaban diferente de alguna manera, eh, no siempre fue así, fue muy cultural, dependiendo de muchas culturas, de muchas cosas, pero muy en la antigüedad aquellas personas que de alguna manera pensaban diferente, que de pronto tenían lo que llaman alucinaciones, para otros eran como visiones y demás. Entonces, en algunas culturas, las personas que podrían llegar a considerarse con alguna deficiencia mental o alguna trastorno y demás, podían ser personas como unas especies de iluminados, ¿cierto? Precisamente porque tenían la capacidad de ver situaciones de una manera diferente y que podían llamar la atención sobre ciertos aspectos que las personas en sus, digamos, en su rutina diaria, en, digamos, dentro de cánones considerados más normales, pues no tenían esa capacidad de mirar, ¿cierto? Entonces, tiene que ver muchísimo con la cultura. Para algunos pudo haber sido un trastorno, para otros pudo haber sido, digamos, una cualidad o una habilidad diferente y eso es muy importante. Yo pienso que cuando ya se le empezó a meter algún aspecto un poquito político, ¿cierto? Y se salió un poquitico de la parte social y cultural, es que ya se empieza a ver como algo deficiente, algo con un aspecto más negativo, ¿cierto? Porque si nosotros nos vamos a ver y nos ponemos a considerar lo que hoy llamamos eh, trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Desde los griegos se conocía, ¿cierto? Y ellos hablaban de la ansiedad y hablaban de la manía, ¿cierto? Pero lo veían de una manera muy diferente, no lo veían como algo que tenía que ser sacado del, digamos, de la parte social, sino simplemente eran personas diferentes. Y en el transcurso de la historia, nosotros vemos personas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en el Renacimiento italiano, que son quienes precisamente eh, transforman la visión del mundo, transforman inclusive pues eh, Miguel Ángel en medio de lo que fueran sus ansiedades y sus depresiones, se le enfrenta a Julio segundo, que era uno de los papas más poderosos que ha habido en la historia, ¿cierto? Y Julio segundo, en vez de criticarlo o sacarlo, vio en él ese aspecto de genialidad y permitió precisamente sacar uno de los movimientos artísticos más importantes, que fue el manierismo, ¿cierto? Cuando Miguel Ángel se negó desde toda su parte digamos, de malestar, se negó a aceptar que alguien le pusiera, digamos, dictámenes o formas de ver el arte de una manera como él lo vio, cuando él precisamente es el que rompe a Dios y lo pone como un ser humano y a todos los santos y todos los demás los pone en las figuras de las personas que vivían al lado de él, ¿cierto? Entonces, muchas veces la locura, lo que ahora nos consideran diagnosticados y demás como un aspecto negativo, en otros momentos de la historia fueron precisamente los genios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos considerar. Y yo me pregunto, si ustedes consideran que tienen esos aspectos de ver las cosas diferentes, de rayar en la genialidad y no en la locura, ¿ustedes cómo se verían si cambiáramos esa forma de vernos nosotros mismos? Es como el aporte que tengo que dar en este momento. Bueno, entonces ya Juan Ramiro abre un nuevo abanico de preguntas antes de ver las diapositivas. ¿Y qué consideran ustedes? ¿Que las crisis en salud mental tocan con la genialidad o tocan con el peligro, la deficiencia, la dificultad, la
poca dignidad de ser humanos que se va perdiendo cada vez que se manifiestan nuevas crisis de salud mental. Qué bueno escucharlos. Oh, Claudia, vamos a yo escuchar a quiero Ivonne. participar. Mm. Eh, Siento que se generan ambos manejos. Todo depende del nivel de información, de aceptación y de procesamiento de los estados tanto emocionales como mentales como cognitivos. Indiscutiblemente, cuando hay un pensamiento divergente y diverso, se dan grandes posibilidades para la creación. Como decía Juan, no es gratuito que los grandes genios han sido catalogados como personas que han vivido experiencias diversas, diferentes, más si lo miramos en la cotidianidad, un proceso llevado de manera digna, adecuada, con información o con un mínimo pensamiento y conocimiento de el aporte y de un proceso que esté pasado por la inteligencia, por el afecto y por la responsabilidad, podría aportar grandes cosas al entorno inmediato. A veces es el desconocimiento y el miedo lo que genera que haya disparidad, dispersión en ese manejo y no se optimice de la mejor manera, sumado pues a la medicación que en ciertos momentos podría ser, dependiendo del grado necesario o no, más que si se concentra en ella y se aborda el proceso desde el estigma, pues difícilmente una persona podrá tener posibilidades, ¿cierto? Ser creativa, ser escuchado, ser tenido en cuenta. En mi proceso más desde el acompañamiento a personas, siento que cuando hay una gran valoración de sí mismo, independientemente de un diagnóstico, hay grandes posibilidades de ser útil para sí mismo y para los otros. Yo no tengo un diagnóstico, pero también sin necesidad de tenerlo, por mi manera de pensar divergente me he sentido muchas veces señalada, ¿cierto? O, o en segregación por formas de pensar que tengo distintas a algunos grupos. Sin embargo, desde que tenga claro mi enfoque, para qué y por qué lo hago, pues eso generará que me sienta mejor conmigo y con quienes estoy. Entonces creo que ese es el principio también para que se den grandes cosas. Gracias. No, gracias a ti, Ivonne, por esos apuntes tan precisos, porque es precisamente la información que cada una de las personas tenemos, que las familias tienen, que las comunidades pequeñitas tienen, y que a nivel legislativo se generan, es a raíz de ese tipo de información que los medios de comunicación, los ambientes laborales, los ambientes educativos empiezan a segregar o a señalar o a estigmatizar a las personas. Lo que no sucede en ambientes artísticos, donde personas con capacidades de cantar, de histriónicas para actuar o plásticas para la escultura o para la pintura o para la poesía o para la literatura, encuentran al contrario todos los espacios abiertos y de reconocimiento y de aceptación de esa, de ese, de esa confusión que la persona diagnosticada suele tener durante sus crisis. Es más, en esos ambientes artísticos antes fortalecen como que eh, privilegian este tipo de actitudes. Juan Ramiro va a participar. Si alguien más quiere, puede abrir el micrófono. Yo creo que Ivonne dio dos apreciaciones que son muy importantes. Una cuestión es cómo nos vemos nosotros y otra cómo nos ven los demás. Ivonne hace una apreciación muy importante y es el señalamiento y el miedo, ¿cierto? Muchas veces nuestros comportamientos, como los llama Ivonne, divergentes o pensamientos diferentes o comportamientos que van en contra, digamos, de un interés específico de una comunidad, de una persona, ¿cierto? Pueden generar miedo, pueden generar temor en las personas y entonces es muy fácil, antes de mirar por qué alguien hace, digamos, tiene una forma diferente de asumir una actitud o algo con respecto a los demás, porque eso genera miedo, ¿cierto?
Y al generar miedo, entonces precisamente lo que se hace es señalar, y al señalar lo que se hace es aislar. Y yo pienso que, yo diría, y lo he leído muchas veces, que en un gran porcentaje, muy superior al 60% de las personas con diagnósticos mentales severos, con esquizofrenias, con cosas ya severas de verdad, eh, en gran parte, la curación es evitar que esas personas sean aisladas socialmente. Cuando a las personas se les empieza a aceptar, oiga bien, aceptar, no tolerar, sino aceptar y entender que son personas que tienen formas diferentes de pensar y de comportarse, esas personas tienen la probabilidad en un alto porcentaje de vivir una vida digna y ser parte dignamente de una sociedad. Entonces esa parte que dice Ivonne del señalamiento y del miedo son grandes causales del problema del manejo psicológico y mental. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quiere participar, en cualquier momento de la presentación vamos a dar oportunidad entonces de que sus ideas, sus reflexiones se pongan a nuestra disposición. Juan Ramiro y yo hemos preparado unas diapositivas respecto al tema. Les vamos a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla desde mi cuenta. Y quisiera que miráramos las diapositivas. Nos vamos a poner en este momento las gafas de la dignificación de la persona. O sea, lo que les vamos a presentar hoy, que es la breve historia de la locura, quisiera que lo miráramos en cada uno de los aspectos que vayamos presentando, qué concepto de dignidad se tenía, qué concepto de dignidad estaba manifiesta en esa época de la historia. Quisiera saber si todos tienen acceso a la presentación. Por favor, abren el micrófono las personas que no tengan acceso a ellos. Bueno, en este momento parece que todos tienen acceso. Entonces, estamos haciendo la breve historia de la locura. En este momento presentamos solamente la visión de un autor. No quisimos revolver para no tener confusiones epistemológicas entre cada uno de los autores, pero como lo que queremos abordar es la dignificación, el concepto de ser humano digno, perfectible, en su esencia amoroso, en su esencia bondadoso, en su esencia altruista. Entonces, ese es el abordaje que vamos a hacer. ¿Cómo ese ser humano íntegro ha sido vulnerado, o creemos que ha sido vulnerado a través de la historia? Y vamos a mirar entonces las maneras como esa dignidad humana ha sido violentada. El autor es Arnaud Bernegger y nos presenta esta propuesta de visión histórica, y la cual va a ser muy importante para el establecimiento de nuestro sistema de apoyos. Vamos a mirar desde cada uno de estos puntos de vista qué aspectos todavía se mantienen y qué aspectos han variado. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, que Juan Ramiro entonces me interrumpe y pasamos a sus comentarios, que son mucho más importantes que la presentación. Para el trabajo, para este trabajo de Bernegger, él tomó varios libros. Yo de los libros de la literatura que él utilizó, voy a mostrarles solamente dos. El primero de esos textos, que es muy conocido por todos nosotros, es la historia de la locura en la época clásica. Son 3 tomos y trae paso a paso cómo se visibilizaba las crisis en salud mental a través de la historia, qué nombres se les dieron, qué tratos se les dieron, quién los manejaba, qué puntos de vista se tenían en cuenta. Con la imagen de la diapositiva. Sí, ya. Listo. Bueno. Entonces, y otro de los textos que Bernegger tuvo en cuenta fue los experimentos médicos con prisioneros
sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice acá que los nazis, para proteger a las personas que padecían de enfermedades mentales, para protegerlas, eh, implementó la esterilización forzosa. ¿A Ah, quiénes se les, bueno. a quienes se les aplicaba la esterilización forzosa? A las personas con retraso mental, con epilepsia, con sordera, con esquizofrenia, con la danza de San Vito, las deformidades físicas importantes, la depresión, la ceguera, el alcoholismo. A esas personas era a las que los nazis les aplicaban la esterilización forzosa como una manera de protegerlos. Entonces, aquí hay una parte de la dignidad que es muy importante tenerla en cuenta. Luego, ya aquí empieza así el recorrido que nos dice Berenguer respecto a la locura, y es un dato muy importante que hemos de tener en cuenta, que no es un dato objetivo, sino que a través de la historia, así como nos lo estaba mencionando, sobre todo Juan Ramiro e Ivonne, a través de la historia, según los conocimientos, según las reflexiones, según el concepto de ser humano que tuviera el grupo social, se le ha dado diferentes tratos. Apenas en el siglo XIX se abandona el término locura y se comienza a hablar de enfermo mental, y apenas hace unos años, desde el 2006, con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, se empieza a hablar de discapacidad psicosocial. Ya no nos consideran enfermos, sino con discapacidad psicosocial. Bueno, en la antigüedad, ¿qué concepto tenían en la antigüedad eh, sobre la locura? Que era sagrada, como lo mencionaba Ivonne y como lo mencionó Juan Ramiro, y que según el comportamiento de la persona y según las vivencias que la persona tenía, o era producida por dioses o era producida por demonios. Entonces, si era producida por dioses y la persona lo que hacía era referencia a, a cosas bonitas o a cosas que parecían proféticas, y en fin, era producida por dioses. Y si por el contrario generaba angustia o malestar en la comunidad, entonces era producida por demonios. Las personas no eran culpables de tener estas crisis en salud mental, sino que eran víctimas. Entonces la posición de la persona era de pobrecito, de mire lo que le pasa, ha recibido un castigo divino, quién sabe qué problema, qué pecado tuvo en el pasado. Bueno, en Mesopotamia y en Israel y en Persia creían que eran posesiones demoníacas. En Egipto ya habían identificado que la localización de las funciones mentales era en el cerebro. Y, y en Egipto también pensaban que era por una mala posición en el útero. Acá en Egipto, sobre todo hacia las mujeres, pues consideraba que la locura era un asunto casi siempre femenino, y lo que hacían era baños de vagina, o con agua, incluso hirviendo, o con vapores, o con diferentes elementos para vaporizar, para fumigar la vagina, porque en la vagina era que estaban los males. Y en la India se implementó la meditación como forma de tratar los trastornos mentales. Vamos a dejar hasta aquí para que hablemos entonces de lo que ustedes percibieron en estas diapositivas que llevamos hasta ahora, para que ustedes nos cuenten cómo se percibía en la época antigua, en ese recorrido que hicimos, qué percepción de dignidad humana pudieron ustedes evidenciar ahí. De pronto, Julia, Agredo, Margarita, nos podrían decir cómo vieron ahí la dignidad humana reflejada en esos tratos hacia las personas con crisis en salud mental. Bueno, entonces vamos a seguir presentando. Claudia, yo Sí, quiero compartir una visión. Y es desde sí, lo que nos estás comentando, hay un asunto que ha sido preexistente a través de la historia, desde mi observador, y es
¿quién está tomando las decisiones por la persona que vive la experiencia o la situación, ¿cierto? Son otros también desde la figura del poder, como decía Juan Ramiro ahora, eh, política, cultural o incluso religiosa, o como decía la compañera, creo que se llama Julia, me excusa, desde la perspectiva demoníaca, ¿sí? O lo que decías tú desde la perspectiva de los dioses, quien antes de indagar el origen, la causa, qué sucede, qué genera consecuencias, se toma una decisión respecto a, por ejemplo, tocado un tema como los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y de ahí para allá, ¿qué otros derechos se intervienen desde la visión demoníaca o de diosidencia o de divinidad que se tenga de la causa o el origen? Y de ahí el cuestionamiento de lo que es aportante o no. Entonces es una decisión bastante compleja que en ocasiones raya con el sentido de la dignidad y la vulnerabilidad humana, en tanto no se prioriza la persona o el entorno inmediato de quien vive la experiencia. Gracias. Antes de que Margarita intervenga, miren, vamos a quedarnos con una palabra, un término que manejó Ivonne, poder. Es la entidad que posee el poder quien determina el manejo que se le da a las personas con crisis en salud mental. Y ese poder está dictaminado o por razones económicas, o por razones religiosas, o políticas, o por razones de género. Miren, por ejemplo, lo de los egipcios, que asignaban a un género específico las condiciones de crisis en salud mental. Esa palabra de poder es muy importante, porque según la invitación que les estamos haciendo de la ley 1996, ya ese poder se, se asume en cada una de las personas diagnosticadas. Entonces, muchísimas gracias por mencionar esa palabra tan importante, Ivonne. Vamos a escuchar a Margarita. Sí, buenas tardes para todos. Yo pensaba, Claudia, sobre el término dignidad, ¿cierto? Y en lo que tiene que ver con la definición y la forma como accedemos al término. Es totalmente de acuerdo con lo que dice Ivonne, tiene mucho que ver con quien la define. Y en términos de eso, mira, desde si lo estamos haciendo desde la filosofía, desde la religión, desde la política, o desde lo que sería ahora, digamos, un tema social que ya empieza a tomar mucha relevancia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a la dignidad humana y hablamos de humanidad, entonces también ahí hay una definición. Históricamente siempre hemos lidiado, digo, la humanidad ha lidiado muchas luchas frente a lo que tiene que ver con las libertades. Creo que también está involucrado ahí porque es importante entender que para las sociedades cualquier rareza, lo más fácil que había era, o ha sido, sigue siendo, cualquier rareza, nosotros lo que hacemos es discriminarla, apartarla, disociarla, pero eso obedece a unos intereses. Entonces creo que ese era como mi apunte, desde donde nos estamos parando a hacer esa definición. Muy importante, Margarita, y sobre todo muy importante porque considero yo que hay tres niveles tres niveles en la perspectiva de las crisis en salud mental. La que mencionaba Ivonne, la personal, yo cómo lo asumo. La segunda, el contexto, ya sea familia, ya sea barrio, ya sea grupo de amigos o de trabajo o municipio o departamento o país donde se viva. Y la tercera es la parte jurídica. ¿Cuáles son las leyes que dictaminan, que determinan, que estructuran, que delimitan cada una de las valoraciones en dignidad, en funcionalidad, en peligrosidad de las personas con diagnósticos en salud mental? Juan Ramiro, te escuchamos.
No tiene sonido. Activa el micrófono. Quería hacer una apreciación, es muy personal, no es desde lo etimológico ni nada, pues, ni desde la academia, ni desde la Real Academia, sino como yo veo el poder, ¿cierto? Yo el poder lo veo como refiriéndonos al poder, pues, de otros o de uno, no el de hacer cosas, sino el poder como tal es la posibilidad que yo tengo de hacer que otros hagan por mí lo que yo no quiero hacer o que yo quiero hacer, ¿cierto? Entonces, como poder, de alguna manera, ya sea por la fuerza, por la persuasión o lo que sea, lograr que otros hagan por mí cosas. Eso es lo que yo veo el poder. Desde ahí es donde se viene cuando tú dices el que tiene el dinero, el que tiene, ostenta cualquier cosa de esa, ¿cierto? Entonces yo tengo el poder de que otros hagan por mí. Entonces, cuando yo siento que esa capacidad de yo poder, alguien me la reta, yo vengo y empiezo a señalar. Es cuando yo veo como esa disruptiva, ¿cierto? Entonces, mientras todo esté bien y yo esté ejerciendo poder que otros hagan por mí, todo está bien. Pero cuando alguien reta eso, inmediatamente yo puedo señalar. Y hay muchas formas de señalar. Una de esas es que usted está loco, ¿cierto? Entonces es como donde quería llegar. Juan Ramiro, yo tengo un ejemplo para eso, no está aquí en las diapositivas de hoy, no está en las diapositivas, pero muy bueno que en algún GPS habláramos de la historia de Juana de Arco. Juana de Arco con sus visiones, con sus experiencias, con las crisis en salud mental que tuvo, cómo fue esa experiencia utilizada, no sé si las comillas son muy arriesgadas para la revolución, para Francia, como varias entidades religiosas, políticas, militares, eh, mm, mm, avalaron la situación mental de Juana para el logro político y militar. Por ejemplo, se me ocurre como un ejemplo con respecto a eso. Entonces ahí nos queda abierto otro análisis para un futuro GPS. Voy a continuar con las diapositivas, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, entonces, en la antigüedad, también en Grecia, que aquí se hace un pequeño cambio a nivel histórico, fueron los primeros en estudiar los trastornos mentales como un componente con una visión científica, con la cientificidad que ellos podían tener. Y se ha empezado a implementar el diálogo con el paciente, la escucha, la historia de vida, indagar por los sueños que tenían estas personas con crisis en salud mental. En la antigüedad, Hipócrates hizo un gran avance para el estudio de estas situaciones de salud mental y él determinó unas personalidades que caracterizaban como que los síntomas se ubicaban en una de estas personalidades, las flemáticas, las coléricas y las sanguíneas. Incluso él llegó a asignar a diferentes órganos del cuerpo Se las llamaban dolencias. diapositivas. Él alcanzó a asignar a diferentes órganos del cuerpo, alcanzó a asignar las dolencias o las manifestaciones de crisis de salud mental. También habló o nominó la epilepsia, la manía, la paranoia, el delirio tóxico, la psicosis puerperal y las fobias e histeria como parte de las enfermedades. Otra vez aquí vuelve el asunto de género, porque la histeria era asignada o determinada única y exclusivamente para mujeres. Continuamos entonces con en la Edad Media, ya pasamos al siglo V hasta el XV más o menos, donde el cristianismo tuvo grandes privilegios a nivel histórico, a nivel de poder, a nivel de determinar muchas de las funciones sociales, de las actividades sociales. Y entonces el cristianismo identificó a los trastornos mentales
como parte del pecado, como manifestación de pecado. Incluso pecado no solamente de la persona, sino de la familia. Entonces, cuando alguien de la familia tenía crisis en salud mental, pues automáticamente toda la familia constelaban. En esa época constelaban y entonces se determinaba que la familia era causante de algún pecado que se manifestaba en una de las personas de la familia. Eh, Continúan con la idea de que era algo relacionado con una posesión demoníaca e incluso se realizaron exorcismos para, para controlar, para minimizar los efectos de la, comillas, locura de la persona. Eh, Unos exorcismos de carácter violento, con tortura, eso se asemejaba más a la tortura que, que a cualquier terapia de rehabilitación de la persona. En la Edad Media, el loco, la persona con crisis en salud mental, perdió toda su capacidad jurídica. Entonces volvamos, estamos entre el siglo V y el XV, y en este momento estamos en el siglo XXI, y en este momento se determina que las personas con diagnósticos no tienen capacidad jurídica. Solamente en Perú y en Colombia se derogó la interdicción. Quiere decir que muchos de los países, el 95% de los países en el mundo, todavía están con esta percepción de incapacidad mental de las personas con diagnósticos. Entonces no podían disponer de sus bienes, tenían que nombrar un tutor, no podían hacer promesas, ni servir de testigos, ni hacer contratos. Se nombraba un curador desde esta época. En la Edad Media, eh, se empieza a dar un enfoque médico de la locura y se creía que lo que le sucedía era que tenían la piedra de la locura en la cabeza. No sé si alcanzan a mirar la imagen, pero aquí le están haciendo una trepanación a este señor que está sentado y le están sacando de la cabeza la piedra de la locura. Bueno, y si se moría, pues era parte como del proceso, era muy probable que se muriera, no solamente en la cirugía, sino en su rehabilitación. Y lo más posible que pasaba era que recordemos las funciones cerebrales, lo más posible que sucediera era que se dañara alguna parte del cerebro o mucha parte del cerebro y entonces la persona quedaba en estado vegetativo, pero igual la locura se iba, o sea, le sacaban la piedra, la persona con crisis de salud mental quedaba en estado vegetativo, pero se logró el cometido porque ya no se seguía manifestando la, la locura. Eh, Vamos a seguir, entonces vamos a dar oportunidad a los comentarios. Parece que Julia Gredo tiene un comentario que hacer. Si quieres lo haces con el micrófono abierto. Qué bueno escucharte, que hoy no te hemos sentido la voz. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos, me encanta saludarlos, que nos reunamos nuevamente por este medio. Es que cuando dijiste lo de la piedra, me estoy preguntando si es de allá que viene el dicho que dice me sacaron la piedra. ¿Qué sabes tú? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque también puede ser tropecé de nuevo con la misma piedra, puede ser. Entonces, no sabría decirte. Y yo creo que tomaban lo de piedra es por lo de dura, por lo de ruda, y además para habilitar la trepanación, la apertura del cerebro, eh, para, para inhabilitar, después de la cirugía, si salía vivo, para inhabilitar a la persona con crisis en salud mental. Pienso que esa, además que se lograba, o sea, la locura se le quitaba, pero también se le quitaba el habla, la escucha y el desarrollo de su vida plena. ¿Quién más quisiera participar? O también para responder a la pregunta de Julia Gredo. ¿Cómo les parecieron estos avances
en manejo de las situaciones de crisis de las personas hasta la Edad Media que llevamos, hasta el siglo XV. O sea, eso fue apenas hace 500 años. Las personas que somos diagnosticadas, ¿cómo nos sentiríamos al ser parte de, de esas prácticas? ¿O cómo nos seguimos sintiendo? Porque hasta apenas hace poquito la interdicción era permitida en Colombia, donde no podíamos manejar nuestro dinero, ni casarnos, ni divorciarnos, ni abrir una cuenta bancaria, ni tener ninguna competencia jurídica. Bueno, estamos... Claudia, Y vos, yo creo que ahí hay un reconocimiento y un avance importante, es decir, un país como el nuestro, latinoamericano, es plausible que se esté pensando el sujeto político, ¿cierto? Eh, la persona que viene en un proceso de reconocerse a sí mismo, que viene en un proceso de integrarse y también de tener un lugar, ¿cierto? Entonces, independientemente si el tiempo ha sido mucho, poco, insuficiente, es relevante mirar la oportunidad que hay hoy, no queriendo decir que podría pensarse paradójicamente como una decisión de locura, sino que justamente como una decisión responsable donde se puede brindar un acompañamiento hacia otro de la manera adecuada, pertinente y acorde al proceso en que se encuentra. Entonces, porque de lo contrario, muchos seguirían siendo, y de hecho siguen siendo en otros contextos, los procesos arbitrarios en los que se desconoce al sujeto por completo. De ahí que ese avance es un avance cercano a eso que estamos nombrando como dignificación. sí, yo también opino lo mismo, que eso es un paso grandísimo y muy positivo para las personas con diagnóstico en Colombia. Vamos a seguir entonces con las diapositivas. Les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, en el Renacimiento, aquí es del siglo XV al XVII más o menos. En el Renacimiento sucede una cosa para mí muy violenta. Y es de lo que hablaba Margarita ahorita, de las maneras como se comenzó a segregar, a aislar, a apartar a las personas con crisis en salud mental. Hasta ese momento, las personas con crisis en salud mental eran eh, acogidas en los hogares. Entonces, en cada casa, en cada familia, se mantenía, permanecía la persona en discapacidad en su sitio familiar. Pero a partir de ahora, entonces, lo que empezaron a hacer fue varias estrategias de segregación. La primera que hicieron fue sacarlos de las ciudades, sacarlos de las calles para que no se vieran feos, para que no generaran disturbios. Y una de las cosas que se inventaron fue estos barcos. Son en cada ciudad, pues en las zonas, en los países, habían varios barcos. A estos barcos, Foucault los llamó estultíferas navis, la nave de los locos. ¿Qué hacían entonces? Montaban a todas las personas con crisis en salud mental, las montaban en estos barcos, las montaban en el barco y las mandaban río abajo o río arriba, según fuera, con comida, con agua, y los montaban ahí todos juntos, solitos, juntos, diferentes tipos de crisis de salud mental, iban ahí todos junticos. Llegaban al siguiente pueblo, si habían muertos, se la arrojaban al agua, o si por los disturbios generados dentro de la nave se arrojaban al agua y se recibían a las personas con crisis de salud mental de ese nuevo pueblo. Volvían y se les empacaban comida, volvían y los alejaban, río abajo o río arriba, según el caso. Entonces lo que hacía las fructíferas navis era recorrer el río, por decir algo, el río Sena, por todos los pueblos por donde pasaba, río abajo y río arriba. Eh,
esa fue una manera muy violenta de segregación, no los dejaban bajar, si alguien dentro de la nave se quería bajar porque estaba enfermo, porque estaba aburrido, porque quería ver a su familia que estaba en esa ciudad, los mataban, estaban autorizados para matarlos. Bueno, vamos a seguir con el Renacimiento. Y en el Renacimiento, otra de las cosas que sucedió fue que ya los gobiernos se hicieron cargo de la gestión, muy importante esta palabra, de la gestión de tres tipos de población: los pobres, los dementes y los enfermos, incluyendo en los enfermos a los ancianos. Entonces, ¿qué sucedió en el Renacimiento? Hasta en el Renacimiento, antes del Renacimiento, había muchas pestes. Una de las pestes que hubo fue la lepra. Entonces se generaron muchos leprosarios. En todas las ciudades hubo leprosarios, pero ya en el Renacimiento, pues con los avances en medicina, con los avances en asepsia, sabiendo ya cómo se manejaba la lepra, los leprosarios empezaron a quedar vacíos. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes pues de esa época? Para no dejar esos edificios vacíos, metieron allí a los pobres, a los dementes y a los mm, enfermos, sobre todo a los ancianos. En México, entonces en Inglaterra se crea el primer hospital para locos en 1247 y en 1567 se crea en México el primer hospital mental de, de las Américas. En 1538 ya se empiezan a hablar de psicología, de las psicología y la psicopatología como ciencias que estudian entonces la situación de salud mental de las personas. Seguimos con el Renacimiento. Aquí ya le dan un origen médico a la locura y siguen haciendo o siguen creyendo que esos, a pesar de tener un origen médico, también está relacionado con la brujería. Y se siguen haciendo diferentes técnicas quirúrgicas en el cerebro para sacar el demonio o para hacer las alteraciones biológicas que están dañadas en el cerebro. O sea, el cerebro está dañado, hay que arreglarlo, pues ya no para sacar la piedra, pero sí hay algo que arreglar. Entonces se metían instrumentos o directamente por el cerebro o por los ojos, por uno de los ojos o por la nariz. Y se generaba, pues lo mismo que les decía antes, la persona se curaba porque dejaba de responder dejaba de responder con sus funciones ejecutivas plenas. En 1511 se escribió el primer texto que hablaba de la locura y lo escribió de manera satírica, sobre todo criticando a la iglesia como gestora de todos esos procesos. En la Edad Moderna, Foucault, que ya empieza como a hacer sus indagaciones sobre lo que sucedió en la Edad Moderna, ya vuelven y le dan ese tinte, esos tintes dobles o contradictorios sobre el concepto de crisis en salud mental. Entonces, o era porque era considerado como de alta sabiduría, pero, pero siguen siendo marginados, segregados, apartados en estos reclusorios de, de, de las personas con trastornos mentales. Ya no revuelven a las personas eh, eh, con otros tipos de apartados de la sociedad, sino que ya los consideran peligrosos y más bien utilizan para ellos como tratos semejantes a los de delincuentes, porque entonces ya los juntan con borrachos, con prostitutas y con personas que alteran el orden, pensando en que parte de las crisis de salud mental de estas personas generan desórdenes, generan alteraciones a nivel social. En la Edad Moderna se hacen tres grupos ya cambia la clasificación.
a furiosos, deprimidos y tranquilos. Miren bien que esta clasificación tiene mucho que ver con la alteración social que generan las crisis. Entonces, si eran furiosos, les calmaban la furia a palos o con ayunos o con duchas de agua fría, como lo vemos acá en la imagen, o los amarraban con cadenas, porque la furia, esa era la manera de contenerla, de aplacarla, de suavizarlos, de domarlos. A los deprimidos son aisladas en habitaciones aparte, y a los más tranquilos, pues ellos sí pueden vivir con sus familias y como no generan alteraciones, se ve bien visto esto. Durante la Ilustración, Pinel, que se considera el padre de la psiquiatría, dio el origen a las enfermedades mentales ya por la herencia, por dos causas, o hereditaria o por influencias ambientales, por un maltrato, por daños emocionales, por alguna crisis de la vida que generó esa locura en la persona. Y clasificó las enfermedades en cuatro: manía, melancolía, mutismo y demencia. Entonces, otra nueva clasificación para las crisis en salud mental. Durante la Ilustración se siguen haciendo investigaciones y Pinel mejora un poquito el trato a los enfermos, aunque todavía siguen utilizando camisas de fuerza como las vemos acá, siguen utilizando la trepanación como lo vemos acá, pero eh, ya haciendo investigaciones o haciendo referencias científicas a los buenos resultados que esas actividades pudieran resultar en el comportamiento. Tengamos bien en cuenta que tiene que ver más con el comportamiento de la persona con crisis en salud mental. Y lo que se quería hacer en los asilos o con los tratamientos psiquiátricos, lo que se quería hacer era que aprendieran a comportarse normalmente. En el siglo XIX aumentan los manicomios. Aquí tenemos la imagen de la Casa de Locos de Francisco de Goya, y aumenta el número de manicomios, o sea, se aumenta la segregación, se notan como bien importante que se segregue, que se separe, que se proteja la sociedad de los comportamientos de las personas con crisis en salud mental, y empiezan a implementar muchas series de curaciones, pero que más se asemejan a la tortura. Entonces se ataban, se sumergían en agua fría, se les daba golpes, se les colocaba como una rueda gigante y se les hacía girar y girar y girar, eh, para que así la locura se mermara, y o se les vacaba la cabeza con un hierro, pues a punta de fuego. Me recordó mucho como la imagen de curar con fuego que nos traía ayer Juan Carlos Calle, donde el fuego, y también la de los egipcios, donde el fuego vaginal curaba. En el siglo XX ya empezó como una visión biologicista, médica, y entonces la psiquiatría toma asume todos los procesos de diagnóstico y de tratamiento, y empieza la psicología a hacer avances con los tratamientos, especialmente con Freud y con su psicoterapia. En el siglo XX vivimos las guerras, entonces acá hay una referencia a cómo los nazis implementaron el darwinismo social. El darwinismo social con la teoría de Darwin de la selección natural, donde el más fuerte es el que prevalece. Entonces, ¿qué dijeron los nazis? Pues entonces vamos a matar, vamos a aplicarle la eutanasia a todas las personas con problemas de salud mental, y ya con eso vamos seleccionando, ayudándole a la naturaleza a seleccionar a los más fuertes. Entonces ellos aplicaron el programa T4 o de eutanasia, y a quienes se les aplicaba: a los enfermos mentales, a los minusválidos, ya que estas personas eran una amenaza para la raza pura aria. Dice este anuncio en Alemania: 60.000 marcos alemanes es lo que cuesta, lo que esta persona que sufre de defectos hereditarios cuesta a la comunidad alemana durante toda su vida. Ciudadano, este también es tu dinero. Entonces miren la propaganda que hacían para que la población general avalara la eutanasia para las personas con discapacidad,
ya que ese dinero salía de los impuestos y no se podía malgastar en este tipo de personas. Les vamos a hablar un poquitico del darwinismo social y de lo que sucedió, así pues como eh, Alemania hizo su programa, entonces también se hicieron otros programas. Este fue de la CIA en Estados Unidos, el proyecto MK Ultra, donde se controlaba la mente humana con radiaciones, con drogas psicodélicas, se inyectaba barbitúricos, o sea, se drogaba a las personas y se suministraban anfetaminas para controlar las manifestaciones, las alteraciones emocionales de las personas, además de las descargas eléctricas al cerebro. Las descargas eléctricas que todavía son utilizadas, solo que ya se aplica anestesia y se colocan unos elementos en la boca para que durante las convulsiones las personas que sufren la terapia electroconvulsiva no revienten los dientes, porque siempre hay descargas eléctricas fuertes y las personas se mueven bruscamente, se sacuden y muchos de ellos muerden, revientan los dientes o muerden la lengua y la parten en dos. Esta fue la presentación que teníamos preparada Juan Ramiro y yo. Seguimos con el tema abierto sobre la dignidad. Queremos escucharlas y escucharlos. ¿Qué opinan del manejo digno del ser humano en cada una de esas partes de la historia? Y qué técnicas están utilizando ahorita los profesionales de salud mental para que ese comportamiento que altera a la comunidad no dañe el buen ambiente comunitario. Escuchamos entonces sus apreciaciones. Yo Cecilia. quiero Hola, Ivonne. agradecerles por este espacio que es interesante, que es importante y además de eso responsable. Cuando las personas tenemos inquietudes, pero también tendemos a informarnos de manera responsable, tenemos la posibilidad de desarrollar un criterio más amplio para la toma de decisiones e incluso para compartir pensamientos, opiniones, sentires. No porque la historia de la ciencia sea la única fuente de información, más es un referente importante tener presente el recorrido histórico y las teorías también para a partir de ellas pues consolidar el criterio. Entonces muchas gracias por el espacio. Indiscutiblemente la historia es compleja, ¿cierto? Si fuéramos a evaluarla desde el punto de vista humanitario, humanista, pues deja mucho que desear, más creo que hay un avance considerable hoy respecto a lo que los métodos hoy en día también están favoreciendo con la aparición y la legitimación de las ciencias sociales. El ser humano ya no solo es visto desde un método positivista, lógico, matemático, estadístico, y eso ligado al capitalismo, y es que quien produce es quien suma, ¿cierto? Las ciencias sociales desde la antropología, la historia, la sociología, la psicología misma, el trabajo social, la educación, ha posibilitado también otras miradas metodológicas para abordar y acompañar ese ser, ¿cierto? Y también la psicología misma, con sus nuevos paradigmas y enfoques basados en el humanismo, en el pensamiento y la psicología positiva. Y ahorita las terapias alternativas ofrecen otras maneras, creería yo también, más cercanas a la dignificación del ser humano para su acompañamiento de abordaje. Además queda la multicausalidad de situaciones y la diversidad del ser humano, no solo existe un solo método de acompañamiento y eso hace que se vuelva muy interesante también desde el punto de vista de lo que tú decías ahora, quién es, el contexto inicial, la familia, el contexto central, su entorno y ya el contexto más periférico que es donde se desenvuelve, dónde está y con quién está a partir de esas maneras de ser y esas condiciones de vida que tiene.
Pues muchas gracias por este espacio, a ti, a todos los participantes y a Juan. Juan, te Gracias. escuchamos. No, a mí, yo quiero como tomar una mirada, eh, abstrayéndome mucho de cómo las ciencias, las diferentes ciencias sociales, económicas y demás, considerando pues que la economía es una ciencia social, apartándome un poquito de esa visión y mirando más a nosotros, ¿cierto? Y se me hace cuando Ivonne dice abrir estos espacios, a mí se me hace que este espacio particularmente lo he sentido así más ahora con los GPS virtuales, porque de alguna manera esto nos permite como un cierto anonimato, a pesar de que todos nos conocemos, un cierto anonimato y nos da como una posibilidad de libertad, de expresarnos de una manera más abierta, sin miedo al cuestionamiento cuando uno está de frente a las otras personas. Pero yo pienso que este espacio abre una cosa muy especial y es la mirada nuestra hacia nosotros mismos, no cómo nos miran los demás, sino cómo realmente nosotros nos vemos y cómo desde nuestra mirada nosotros podemos llegar a mirar, por ejemplo, la ley, la 1996, ¿cierto? Esa ley, ¿qué ventajas o desventajas podría tener para mí? No, aquí es realmente, y cuando pues no quiero llegar como a ser tan categórico, decir que aquí es cuando uno se puede sentir digno de verdad, pero sí pienso que hay una dimensión muy nueva cuando tú puedes participar de la manera que estamos participando en este tipo de espacios y ojalá que esta experiencia que nosotros estamos haciendo pues pueda tener como una mayor cobertura porque pienso que la repercusión es muy importante, ¿cierto? Sinceramente yo siento que muchos de los compañeros que hemos conocido en los GPS reales o digamos presenciales se han perdido una gran oportunidad, ¿cierto? Porque aquí uno puede darse cuenta de eso, de cómo nosotros nos miramos nosotros mismos y yo lo que he sentido, y creo que Julia, Cecilia, Julia Gredo, todos los que hemos participado, digamos, con cierta regularidad, nos damos cuenta de eso, nos vemos de una manera completamente diferente, no solamente mirando a los demás que están participando, sino yo por lo menos me veo hoy de una manera muy diferente a través de las participaciones, porque vuelvo y miro los GPS y veo que ha habido un progreso inmenso desde los primeros hacia los últimos, cada vez como de una manera, no digamos profesional, pero sí como de más altura, y las intervenciones de cada uno han sido intervenciones muy sinceras, muy sentidas, pero muy aportantes. Y entonces eso a mí me ha gustado muchísimo. No sé, me gustaría escuchar a Cecilia y a las Julias cómo consideran eso. Bueno, Cecilia, te escuchamos. Mira, Claudia, pues yo mirando el tema de hoy, muy importante, porque qué bueno pues saber cómo, igual como todas las cosas, evolucionan también los términos o los tratamientos que le han dado a la locura de las enfermedades mentales, también ha evolucionado. Y personalmente, pues me siento súper afortunada de que sea en esta época que existo, porque en esta época realmente la medicación y todos los tratamientos han evolucionado tanto que ya nosotros los que tenemos problemas de salud mental no nos parecemos en nada a los anteriores. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo me pongo a mirar y miraba, por ejemplo, las imágenes que tú presentabas y también mirando otras imágenes, otros cuadros donde representan la locura. El solo aspecto físico de la persona ahí mismo denotaba que era enfermo y en este momento pues nuestro aspecto físico de la mayoría de las personas que tenemos problemas mentales es normal, está más, ni se nota muchas veces, por ejemplo en mi caso solamente se dan cuenta que tengo problemas mentales las personas a las que yo les cuento, de resto nadie, porque mi situación aparentemente es normal. Pues no, aparentemente no, mi situación es normal frente a ellos, ya que para mí sea distinta, pues eso es otra cosa. Además de eso, pues yo digo que de dignidad
primero no tenía nada de dignidad el tratamiento que le daban a estas personas. Hay que ver cómo las discriminaban y cómo las escondían, porque mire que aún todavía hay familias que no les gusta decir que tienen enfermos mentales, porque yo personalmente conozco esos casos, pero y hay otros, pues sí, también lo dicen con un poquito de recelo, y otros sí lo dicen abiertamente. Entonces, tan maluco, pues, esa situación que eran tan discriminados y como usted nos contaba, pues, los iban tirando, los iban excluyendo, se iban deshaciendo de ellos o les hacían esos tratamientos tan impresionantes como esa tripanación, bueno, sí, no sé si es el término correcto, que les hacían en el cerebro. Entonces, agradecer que en este momento, pues, ese tratamiento a mí personalmente, pues ha sido como para mí tan dignificante y que yo me siento tan bien y creo que muchos de nosotros. Y es igualmente también comparto la idea de Ramiro, que en estos GPS hemos aprendido mucho, que hemos mejorado y hemos evolucionado bastante, hemos estado pues como tan atentos y sí, qué pesar de las personas que se los han perdido y de todas maneras pues también ver que cuando nosotros estábamos en las reuniones, todo ese grupo que teníamos también conformado, pues extraño a muchos de ellos y quisiera tenerlos, sería muy bueno que hubiera una manera como de invitarlos para que participaran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Sí, nosotros ya hemos hecho varios intentos de invitación. eh, Se han mandado por correo electrónico y por el GPS, sobre todo perdón, el WhatsApp de compartir de Asovime, que ha sido como la, la manera de invitarlos. Y sí, el término es trepanación, cuando se introduce al cerebro algo por la nariz o por los ojos o por algún huequito, trepanación. Y el otro era lobotomía, que era abrir el cerebro y separar ambos hemisferios y se hacía la lobotomía, que es otra práctica que no mencioné. Desafortunadamente no la mencioné. Julia, Agredo, ¿qué sensación, qué sentimiento te generaron las imágenes y el Pues relato? pues las imágenes, por decirlo así, deprimentes, ¿cierto? Porque que es como se desconocía digamos, científicamente las causas de esta enfermedad. Entonces yo creo que por eso era que había un maltrato, porque a mí eso me parece maltrato. Por ejemplo, que en Alemania cogieron a la gente y a toda la esterilizaran o cómo mandaban la gente en barcos, pues eso es un tratamiento totalmente indignante, pero yo creo que era por el mismo desconocimiento de la enfermedad, de cómo tratarla, de cuáles eran sus causas. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo y que se van estudiando, entonces se va también dando tratamientos distintos. Por ejemplo, ya ahorita a nadie se le dice que usted está loco, ¿no? Usted tiene una enfermedad mental, llámese antes, y los mismos nombres han ido variando. Antes era maníaco depresivo, ahora trastorno afectivo bipolar o discapacidad social. Entonces, ya también mire que se ha dignificado hasta en el nombre de llamar esa forma de actuar distinto, porque a veces no sé hasta dónde vaya a decir enfermedad, ¿cierto? Pues es una persona diferente, porque pienso yo que a veces no hay esos límites entre la genialidad y la enfermedad mental. Yo creo que es muy sensible, es muy pequeñita. A veces aquellos que piensan que, que tienen esa discapacidad tienen otras habilidades, como lo decíamos al principio, son geniales en otros, como en otros aspectos, tienen otros talentos, desarrolla, yo digo que, o la ley de la compensación, no sé, porque se desarrollan otros, pienso yo, como otras partes cerebrales que le dan que se le da
a la persona esa genialidad, o de pronto tiene tanta inteligencia, tanta que como que no le cabe, pues, por decir algo en el cerebro. Entonces, sí, veo que es una forma de sentirnos y de vernos distintos. En algún momento somos diferentes, pero porque pensamos diferente o actuamos diferente, pero igual nuestra dignificación como persona, como tal, ahí está. Y sí, yo creo que cuando volvamos, no vamos a volver a ser los mismos, sino que vamos a ser mucho mejor. Y estas reuniones nos han enriquecido mucho porque hemos aprendido a mirar otros aspectos que no los habíamos visto, a mirar hacia el interior y ha sido una retroalimentación muy constante. Eh, esta presencia aquí ha sido de de mucho aporte, el oírlos a, a todos, el respeto, todo ha sido muy genial, ese acompañamiento ha sido muy bueno. Muchas gracias. Y sobre todo el aporte tuyo, Julia, el aporte de cada uno de nosotros es muy importante. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, yo voy a hacer como una poquito polémica al decir esto, cuando Julia Gredo dice que de pronto ese trato era por desconocimiento. Y yo quiero contarte, Julia, que muchas veces ese trato no era por conocimiento, desconocimiento y no por conveniencia, porque es que es muy conveniente para ciertas personas declarar a otro con un término despectivo, cierto, peyorativo, para poder ejercer algún tipo de control o de supremacía, ¿cierto? Ese trato no solamente se le ha dado a las personas que tienen algún tipo de comportamiento o forma de pensar diferente. También, pues en este momento lo estamos viviendo históricamente con lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿cierto? Muchas veces esa forma de ser diferente, color de piel diferente, pensar diferente, todo eso es muy conveniente para ciertas partes y como lo dijo Ivonne hace unos momentos, ¿cierto? Desde las ciencias humanísticas, ¿cierto? Nos permite a nosotros tener una visión muy diferente. Entonces, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Para que aquellos de nosotros que alguna vez hemos sido, digamos, estigmatizados, señalados o mirados diferente, no es porque nosotros seamos diferentes, es porque muchas veces a alguien le conviene señalarnos de una manera, pero como dijo Cecilia también, es que nosotros no somos diferentes, es así de sencillo, tenemos una forma de pensar distinta, ¿cierto? Y yo alguna vez llegué a la conclusión, es que yo no soy diferente, lo que pasa es que yo soy único, que eso es muy diferente. Nadie se me puede equiparar, ¿por qué? Porque yo soy único y tengo una cantidad de cualidades, de bondades y de cosas que hacen de mí un ser muy especial. Es como yo me estoy viendo en este momento, no sé ustedes cómo se ven. Gracias. No, Juan Ramiro, bien, bien. Sí, todos somos especiales en el buen término, porque es que hubo un tiempo que se le llamaba especiales a otros especiales. Gracias. Bueno, y siguen las reflexiones apareciendo y esperamos que así siga siendo durante esta siguiente semana en los que no vamos a tener GPS y que para el próximo viernes nos podamos encontrar de nuevo con otro tipo de reflexiones, con otras construcciones individuales, donde nuestra voz es escuchada los viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde por los GPS de ASOBIME. Esperamos que las reflexiones de hoy, sobre todo las reflexiones de hoy, sean muy importantes para saber si esa historia marcó la situación de crisis de muchas de las personas que nos precedieron y qué nuevas opciones, qué nuevas vías, qué nuevas posibilidades tenemos nosotros en este momento para que nuestro proyecto de vida, para que nuestro paisaje emocional, para que nuestra búsqueda del bienestar sea cada vez más certero, esté cada vez más enfocado en mejorar, en ser pleno y en ser
perfectible. Muchísimas gracias por su asistencia. Qué bueno haberlos tenido al frente de esta pantallita en este fin de semana. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Que tengan un feliz resto de domingo. Muchas gracias igualmente.